programa de hoy, Papa Francisco da catequesis sobre la herencia y el testimonio de los ancianos. Santo Padre explica importancia de consagración de Rusia y Ucrania en esta hora oscura. El custodio de Tierra Santa implora desde el Jordán por la paz y el fin de los conflictos. Hola amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a un programa más de su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Hoy Eddie no nos puede acompañar debido a temas personales. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa con noticias de la invasión de Rusia a Ucrania. El Papa Francisco continuó con su serie de catequesis sobre la vejez, resaltando la figura de Moisés, la transmisión de fe a las generaciones futuras y aseguró que la guerra es una derrota de la humanidad, recordando a las víctimas de la invasión rusa a Ucrania. Veamos. El Papa Francisco continuó con su serie de catequesis sobre la vejez en la audiencia general, que dedicó al tema de el permiso y la herencia, memoria y testimonio. En esta línea, el Santo Padre explicó que un anciano que ha vivido mucho tiempo y que recibe el regalo de un testimonio lúcido y apasionado de su historia es una bendición insustituible y aseguró que lo que a menudo falta es un conocimiento de la Iglesia que provenga de la escucha y el testimonio de la historia real de la fe y de la vida de la comunidad eclesial desde los inicios hasta la actualidad. De esta manera, el obispo de Roma resaltó el ejemplo de Moisés, que entrado en la vejez tuvo la lucidez de proclamar el nombre del Señor y transmitir la herencia de su vida con Dios a las nuevas generaciones. Reflexionamos hoy sobre la memoria y el testimonio que transmiten los ancianos y nos centramos particularmente en la historia de Moisés. En los días previos a su muerte, Moisés pronunció su testamento espiritual, que es una hermosa confesión de fe. Sus palabras no solo testimonian el amor y la fidelidad de Dios, sino también las infidelidades de su pueblo. Y esta transmisión de la fe y del sentido de la vida, que se hace a partir de las propias experiencias sin ocultar las luces y las sombras, es la tradición que pasa de generación en generación. Además, el Sumo Pontífice destacó la importancia de este testimonio de fe transmitido de los ancianos a los jóvenes y afirmó que esto es algo que no se encuentra en los libros o en Internet. También el Evangelio nos da testimonio de la historia de Jesús y de las experiencias de los discípulos. Él lo hace con honestidad, sin esconder las fragilidades e incluso las traiciones de los seguidores de Jesús. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo transmitimos la fe a nuestras futuras generaciones? ¿Damos testimonio gozoso de la presencia de Dios en nuestra vida, sabiendo reconocer al mismo tiempo nuestras faltas de coherencia? Antes de concluir la audiencia general, el Papa Francisco ofreció unos momentos para recordar a las víctimas de la guerra en Ucrania y rezar por las personas que están solas, que huyen, las personas muertas, heridas y tantos soldados caídos de ambos lados. Finalmente, el Santo Padre aseguró que con la guerra se pierde todo. En una guerra no hay victoria, todo está derrotado, y pidió a Dios por la liberación de esta necesidad de autodestrucción. En otras informaciones, en una carta enviada a los obispos de todo el mundo, el Santo Padre explicó la importancia de la consagración del mundo entero y particularmente de Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María. En una carta enviada a los obispos de todo el mundo, el Papa Francisco explicó la importancia de la consagración del mundo entero y particularmente de Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María en esta hora oscura. En su misiva, el Santo Padre señaló que ha pasado casi un mes desde el inicio de la guerra en Ucrania, que está causando sufrimientos cada día más terribles en esa martirizada población, amenazando incluso la paz mundial. La Iglesia en esta hora oscura está fuertemente llamada a interceder ante el Príncipe de la Paz y a estar cerca de cuantos sufren en carne propia las consecuencias del conflicto, expresó el Sumo Pontífice. Asimismo, agradeció a todos aquellos que están respondiendo con gran generosidad a sus llamamientos a la oración, el ayuno y la caridad.
Además, acompañando la carta, el Papa Francisco envió también a los obispos de todo el mundo el texto completo del acto de consagración al Corazón Inmaculado de María, que pronunciará este 25 de marzo. También precisó que el acto se hará en el contexto de una celebración de la penitencia, que tendrá lugar en la Basílica de San Pedro a las 5 de la tarde, hora de Roma, y el acto de consagración está previsto en torno a las 6:30 de la tarde. Como se sabe, las tensiones entre Ucrania y Rusia escalaron desde marzo de 2021. Al respecto, en un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la incursión de Rusia en Ucrania ha dejado hasta el momento 953 civiles muertos, entre ellos 78 menores de edad y 1.557 heridos. Además, estiman que más de 3,5 millones de personas refugiadas han huido a países vecinos desde el 24 de febrero. Como sabemos, el Papa Francisco consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el 25 de marzo. En este contexto, Así Prensa compartió algunos datos para entender este suceso. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Como se dio a conocer, el Vaticano anunció que el 25 de marzo el Papa Francisco consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Ante la noticia, muchas personas se han preguntado qué significa este histórico suceso y por qué es importante para la Iglesia Universal. Por ello, Así Prensa compartió algunos datos que ayudarán a comprender mejor este tema. En primer lugar, la palabra consagración significa ser reservado para un propósito santo. De esta manera, la Congregación para el Culto Divino del Vaticano define la consagración a la Virgen María como el reconocimiento consciente del puesto singular que ocupa María de Nazaret en el misterio de Cristo y de la Iglesia, del valor ejemplar y universal de su testimonio evangélico, de la confianza en su intercesión y la eficacia de su patrocinio. De esta manera, el Papa San Juan Pablo II, quien consagró la Iglesia entera y el mundo a María 3 veces durante su pontificado, enseñó que al consagrarse a María aceptamos su ayuda para ofrecernos completamente a Cristo. Asimismo, en sus apariciones en 1917 a los 3 pastorcitos en Fátima, en Portugal, la Virgen María pidió que Rusia sea consagrado a su Inmaculado Corazón. En esta línea, la sierva de Dios, Sor Lucía dos Santos, una de las 3 videntes de Fátima, relató que la Virgen María le dijo: si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas, pero al final mi Inmaculado Corazón triunfará, agregó el relato de la vidente. El custodio de Tierra Santa, Padre Francesco Patton, presidió la Santa Misa desde Río Jordán e imploró a Dios por la paz y el fin de los conflictos que derraman sangre en la humanidad. Al presidir la Santa Misa desde el Río Jordán, el custodio de Tierra Santa, Padre Francesco Patton, imploró a Dios por la paz y el fin de los conflictos que derraman sangre en la humanidad. La Eucaristía se celebró en el marco de la peregrinación virtual recorriendo la Tierra Santa de la mano de la Iglesia del Centro Magdala. Celebrar aquí quiere decir orar para que terminen los conflictos que derraman sangre en la humanidad y todos los campos de batalla se transformen en campos de paz. Celebrar aquí quiere decir pedir a Dios que del agua y del Espíritu Santo haga nacer nuevamente el hombre nuevo, capaz de amar, de buscar la justicia, de trabajar por la paz. La peregrinación virtual del Centro Magdala, la primera de este año, comenzó el 28 de febrero y concluirá el 21 de abril, y la participación es completamente gratuita. En un diálogo previo con el padre Juan Solana, quien dirige la peregrinación, el padre Patton recordó la reciente violencia que sufrió la región, que llevó a que los alrededores del Jordán se conviertan en un campo minado a causa de la guerra de los 6 días entre Israel y la coalición árabe del actual Egipto, Siria, Jordania e Irak en 1967. Desde entonces y hasta 2021 no se pudo celebrar la Santa Misa en la zona.
Es preciso recordar que aún puede inscribirse gratuitamente a la peregrinación virtual a Tierra Santa del Centro Magdala ingresando a la página oficial. Por otro lado, en la siguiente nota conozcamos algunos de los cambios que trae en la Curia Romana la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium. En estos días, el Vaticano explicó los cambios realizados en la Curia Romana con la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium, promulgada el sábado 19 de marzo por el Papa Francisco. Como se sabe, estos nuevos estatutos en los que el pontífice y el Consejo de Cardenales trabajaron durante 9 años, reemplaza a la Constitución Apostólica Pastor Bonus, promulgada por el Papa San Juan Pablo II el 28 de junio de 1988 y que fue modificada por Benedicto XVI y también por el Papa Francisco. De esta manera, entre algunas de las novedades de esta nueva reforma, destaca en primer lugar el cambio de los ministerios principales del Vaticano, que pasarán a llamarse dicasterios. De igual manera, todos gozarán de la misma dignidad jurídica y podrán estar dirigidos por laicos. Por otro lado, la Predicate Evangelium dispone también que la Curia Romana está al servicio del Papa y de los obispos. Por tanto, esta no se interpone entre el pontífice y los prelados, sino que les sirve según las modalidades propias de la naturaleza de cada uno y sobre sus competencias dentro de las que está llamada a realizar su servicio para el bien de toda la Iglesia. La nueva Constitución destaca a su vez que el ejercicio del servicio de la curia debe ser sinodal y que dentro de ella hay varios artículos que buscan fomentar el sentido de la colegialidad y la responsabilidad pastoral, así como una sana descentralización para garantizar una rápida eficacia de la acción pastoral. Otro de los aspectos que aborda la Predicate Evangelium es el papel de los laicos dentro de la curia. Según se establece en su artículo 15, los laicos pueden ejercer la potestad vicaria ordinaria de gobierno recibida del romano pontífice con la atribución del cargo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, alertan que nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud promueven aborto libre durante todo el embarazo. Además, Argentina celebrará su 7ª Marcha por la Vida. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de regreso y les contamos que la Organización Mundial de la Salud divulgó nuevas directrices sobre la atención del aborto que, entre otras cosas, promueven la despenalización total del aborto, su práctica sin límite de edad gestacional y la vulneración del derecho a la objeción de conciencia. La Organización Mundial de la Salud divulgó nuevas directrices sobre la atención del aborto, que sustituyen a las del 2012 y que, entre otras cosas, promueven la despenalización total del aborto, su práctica sin límite de edad gestacional y la vulneración del derecho a la objeción de conciencia. Esto lo hizo bajo el argumento de que el acceso al aborto seguro es fundamental para la salud de las mujeres y las niñas. Estas directrices contienen más de 50 recomendaciones que abarcan la práctica clínica, la prestación de servicios de salud y las intervenciones legales y normativas con miras a apoyar la calidad de la atención del aborto. En el resumen ejecutivo se recomienda la despenalización total de esta práctica. En este contexto, en declaraciones a Así Prensa, Alejandro Williams Becker, abogado, politólogo e investigador en el Centro de Bioética, Persona y Familia, dijo que este documento varía bastante al del 2012, en atención a que incorpora innovaciones que se puede interpretar son el resultado de aprendizajes que las coaliciones que promueven el aborto han ido acumulando luego de diferentes experiencias en distintos países. Y agregó que en consecuencia se incorporan en simultáneo, como recomendaciones firmes, la de no utilizar ecografías en la etapa preaborto y la de no promulgar leyes que prohíban el aborto basándose en la edad gestacional. A todo esto, Williams dijo que quienes quieren promover la liberalización del aborto se van a sentir legitimados por este documento y aseguró que existen lobbies
grupos de interés y grandes coaliciones que buscan promover estos fines y, en efecto, utilizan a las organizaciones internacionales, a los tratados de derechos humanos, a los tribunales, a los comités e incluso a instrumentos de soft law para fortificar y legitimar sus demandas. Por otra parte, este sábado 26 de marzo se realizará la 7ª Marcha por la Vida en Argentina, una multitudinaria manifestación ciudadana en defensa de la vida del niño por nacer y de la maternidad vulnerable. Este sábado 26 de marzo se realizará la 7ª Marcha por la Vida en Argentina, una multitudinaria manifestación ciudadana en defensa de la vida del que está por nacer y de la maternidad vulnerable. La actividad se realizará en el marco del Día del Niño por Nacer, que se celebra cada 25 de marzo, con el lema Argentina desde la concepción, y se sustenta en la lucha permanente en favor de la vida ante la amenaza del aborto. Como se sabe, la ley del aborto en Argentina, vigente desde el 15 de enero de 2021, permite esta práctica hasta la semana 14 de gestación, sin establecer causal alguna. Fuera de ese plazo, el aborto está permitido solo si el embarazo es producto de una violación o si está en peligro la vida o la salud integral de la madre. Bajo ese argumento, se ha dado muerte a bebés sobre las 20 semanas de gestación. En otros casos, jóvenes mujeres que decidieron recurrir a fármacos abortivos perdieron la vida. En ese contexto, las pancartas, consignas y banderas en favor de las dos vidas teñirán las provincias una vez más con la llamada Ola Celeste. Cada ciudad se reunirá en un horario determinado en la plaza principal y desde allí comenzarán la marcha. Continuando con más noticias, la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia de Argentina anunció una jornada de oración por la vida el 25 de marzo que tiene como lema abrazar la vida con ternura y misericordia. La Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia de Argentina anunció una jornada de oración por la vida para el 25 de marzo, Día del Niño por Nacer y solemnidad de la Anunciación del Señor. Esta jornada tiene como lema abrazar la vida con ternura y misericordia, ya que según señaló la comisión, hoy más que nunca la realidad exige adentrarse sin miedo en la totalidad de la existencia humana que se abre camino en distintos contextos y circunstancias, atravesando diversos desafíos, etapas y experiencias. Por eso, la Comisión Episcopal invitó a mirar a nuestra Madre, la Virgen María, y descubrir el camino como iglesia para asumir este desafío para la evangelización y la pastoral. Además, alentó a acoger las palabras del Papa Francisco sobre el estilo mariano en la actividad evangelizadora de la iglesia, para renovarla y recrearla ante los acontecimientos que nos rodean, en particular para poder abrazar con ternura y desde la misericordia la vida del niño por nacer y de la mamá. De esta manera se espera que la jornada sea una ocasión para que cada comunidad se sumerja en profunda oración y en torno a la Eucaristía, para así fortalecer y recrear una pastoral del cuidado de la vida naciente y la maternidad acogiendo, acompañando y abrazando a la mujer madre en su realidad, sea cual sea. Siguiendo con las informaciones, les contamos que en el marco de la conmemoración de los 457 años de Monseñor Vasco de Quiroga, más conocido como Tata Vasco, se ha realizado un ciclo de conferencias para hablar sobre el alma sacerdotal del venerable Tata Vasco. Para contarnos todos los detalles de este tema, está conectado con nosotros el padre Abraham Díaz Hernández, juez diocesano en el Tribunal Eclesiástico de Morelia y colaborador en la causa de canonización del venerable Tata Vasco. Padre Díaz, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Padre, cuéntenos primero, por favor, para todos los televidentes, ¿quién fue Tata Vasco y cómo llega a ser proclamado venerable? Vasco de Quiroga es un español que vino aquí a la Nueva España en 1531 y se realizó como oidor de la segunda audiencia. Vasco de Quiroga, un hombre laico que llegó, impartió justicia. Este trabajo que realizó como laico le ganó la fama para que pudieran nombrarlo como
como obispo, como primer obispo de Michoacán. Vasco de Quiroga gozó de buena fama entre la comunidad y tuvo una acertada labor con los indígenas y con los españoles. Un amor que desempeñaba en el rostro, en su actitud, en el trato para con los demás. Vasco de Quiroga, pues un hombre que hoy día vive entre nosotros, y el trabajo que realizó Vasco de Quiroga se ha mantenido a lo largo de estos 457 años entre nosotros, por la fama que tiene, por su buen trabajo que realizó entre los indígenas. Y este trabajo pues lo ha llevado a hacerle un proceso de canonización, y actualmente se le llama venerable, porque vivió de manera heroica las virtudes teologales y las cardinales y las afines. Al respecto, padre, ¿qué virtudes son las que usted puede destacar del venerable Tata Vasco y con las que considera son importantes cultivar en todos nosotros? Sin duda que Vasco de Quiroga tiene una infinidad de virtudes. Yo puedo destacar 4. Primero, un amor grande a Dios. Vasco de Quiroga fue una persona apasionada ante Dios. En la lectura de la Biblia, el amor a la Eucaristía, Vasco de Quiroga, un devoto de la Eucaristía, de María Santísima. Y también podríamos decir que tuvo una caridad intensa que se manifestó en múltiples acciones en favor de los indígenas. Además, tenía un carisma singular para atraer a los demás. Un carisma que lo llevó a meterse con los chichimecas en aquel tiempo, que eran una tribu muy bélica, y él los conquistó para Dios. Y finalmente, una cualidad que tenía Vasco de Quiroga era la promoción de la persona humana en su integridad, tanto físicamente como espiritualmente, la promoción de la persona como tal. Padre, finalmente, ¿cuáles han sido los temas más relevantes que han abordado en este ciclo de conferencias y cuáles han sido los frutos que se han obtenido de estos talleres? Claro que sí, durante esta semana se ha hecho una promoción para conocerlo. Desde luego se hizo la misa que fue para conmemorar los 457 años de su muerte, y se han hecho varias acciones para promocionarlo. Sí, aquí en la ciudad, en la catedral, y también con los pueblos originarios que tenemos aquí en nuestra diócesis. Una celebración muy hermosa, muy bella, y se han realizado algunas temáticas para seguir dando a conocer la obra y sobre todo quién fue Vasco de Quiroga, para que podamos ir creando esta conciencia, despertar el interés para que se conozca. Y uno de los frutos es que cada día más personas se interesan por su vida, por su obra, y lo invocan y lo conocen o van a visitarlo a la Basílica en Pátzcuaro, en donde reposan sus restos mortales. Padre Abraham Díaz Hernández, juez diocesano en el Tribunal Eclesiástico de Morelia y colaborador en la causa de canonización del venerable Tata Vasco, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias por su invitación y los sigo invitando para que conozcamos y conozcan la vida del venerable Vasco de Quiroga y invoquen. Muchas gracias. Gracias nuevamente, padre. En otras noticias, los obispos de Estados Unidos anunciaron la realización de la colecta anual 2022 para los más necesitados en su país y en el extranjero. Veamos. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos anunció que los días 26 y 27 de marzo se realizará la colecta anual de Catholic Relief Services, con la que se brindará apoyo material y pastoral a las personas más necesitadas en el país y en el extranjero. Como se sabe, cada año esta colecta nacional brinda asistencia a las víctimas de la guerra y de los desastres naturales, a los migrantes que buscan seguridad frente a las dificultades económicas y la persecución, y a los católicos con necesidades pastorales especiales. En este sentido, de los más de $8 millones distribuidos de la colecta en 2020, alrededor de las 3/4 partes apoyaron la ayuda en casos de desastre en el extranjero, el desarrollo internacional y la asistencia a migrantes y refugiados, mientras que casi el 25% se destinó a educación, defensa y cuidado pastoral.
Cabe mencionar que el presidente del Comité de Colectas Nacionales del Episcopado Norteamericano, Monseñor James Wall, expresó que a pesar de todo, la colecta de Catholic Relief Services brinda ayuda donde más se necesita y consuela a las personas. Asimismo, manifestó su deseo de que los fieles den generosamente. Hemos llegado al final del programa, amigos. Ha sido un gusto estar con ustedes. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.